Lectura y comentario de la palabra de Dios del domingo 16 del tiempo ordinario del ciclo A. La primera lectura está tomada de un fragmento del libro de la sabiduría y dice de la siguiente manera: No hay más Dios que tú, que cuidas de todo para demostrar que no juzgas injustamente. Tu poder es el principio de la justicia y tu soberanía universal te hace perdonar a todos. Tú demuestras tu fuerza a los que dudan de tu poder total y reprimes la audacia de los que no lo conocen. Tú, poderoso soberano, juzgas con moderación y nos gobiernas con gran indulgencia, porque puedes hacer cuanto quieres. Obrando así enseñaste a su pueblo que el justo debe ser humano, y diste a tus hijos la dulce esperanza de que en el pecado das lugar al arrepentimiento. Y esto es palabra del Señor. El Salmo responsorial está tomado de fragmentos del Salmo 85. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Todos los pueblos vendrán a postrarse en su presencia, Señor, bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. La segunda lectura está tomada de fragmentos de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. El que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu y que su intercesión por los santos es según Dios. Y esto es palabra del Señor. El fragmento evangélico está tomado del Evangelio de San Mateo, evangelio que estamos leyendo durante todo este año del ciclo A. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo debe haber hecho. Los criados entonces le preguntaron: Señor, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, que podréis arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la siega. Y cuando llegue la siega diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y el trigo almacénenlo en mi granero. Les propuso también esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra nueva parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta: abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré los secretos desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a su casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: Maestro, acláranos por favor la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo.
El Hijo del Hombre se enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Y esto es palabra del Señor. Comentario, reflexión en torno a la palabra de Dios. Fuera de ti no hay otro Dios que cuide de todo, a quien tengas que demostrar que no juzgas injustamente, porque tu fuerza es el principio de la justicia y tu señorío sobre todo te hace indulgente con todos. Con esta confesión de fe se abre el texto del libro de la sabiduría que hoy se proclama en la celebración de la Eucaristía. Libro de la Sabiduría, capítulo 12, versos 13, 16 y 19. Ante una enfermedad, y más aún ante el terremoto ocasionado por una pandemia del coronavirus, son muchos los que tratan de culpar a Dios. Pero el verdadero creyente sabe que Dios no tiene que demostrar su justicia ante sus críticos. Su justicia se identifica con su misericordia. Eso es lo que proclamamos en el Salmo responsorial. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Ese Salmo 85 que nos invita a recordar la clemencia de Dios. Esa clemencia no es muy habitual en nuestras relaciones humanas. Antes de juzgar al mismo Dios, deberíamos de recordar que nosotros no sabemos pedir como conviene, según nos recuerda San Pablo en la carta a los Romanos. Los bienes inmediatos con frecuencia nos impiden descubrir el bien que permanece para siempre. En la parábola del trigo y la cizaña se refleja tanto nuestra impaciencia como la paciencia de Dios. Es verdad que hay una tremenda carga de maldad a nuestro alrededor, en la familia, en el puesto de trabajo, en el vecindario, en los medios de comunicación, en el gobierno. Ni somos ignorantes, ni queremos dejarnos sobornar. Pero también es verdad que hay en torno a nosotros todo un mundo de bondad, de ternura y de entrega generosa y gratuita. Hemos conocido una consoladora abundancia de buenas noticias, de buenas intenciones, una humilde ejecución de gestos desinteresados, un callado desfile de personas que se sacrifican por otras personas. En la parábola del Evangelio hay unos criados que sugieren a su amo que les permita arrancar la cizaña que puede ahogar el trigo. El amo se muestra prudente y piensa que al arrancar la cizaña pueden arrancar también el trigo. Por tanto, decide que el trigo y la cizaña crezcan juntos hasta el tiempo de la siega. Nos recuerda entonces que la paciencia es hermana de la esperanza. Según la parábola, no es válida la indiferencia de los que ya no distinguen entre el bien y el mal, pero tampoco es válida la intransigencia de los que por amor al bien quieren exterminar el mal y a los malos. De paso, se nos insinúa que las buenas intenciones no justifican todas nuestras decisiones. La fe nos pide confiar el juicio al Señor de la misericordia. En la parábola se recoge la decisión del dueño de los campos ante la aparición de la cizaña en medio del trigal. Déjenlos crecer juntos hasta la siega. Esta frase, esta reflexión, debería ser un mandamiento para la Iglesia y para cada uno de los creyentes, para cada uno de nosotros. Déjenlos crecer hasta la siega. Es muy fácil confundir las etiquetas con las soluciones. El pecado es pecado aunque lo califiquemos como políticamente incorrecto. La cizaña no se convierte en trigo porque le cambiemos de nombre o porque las leyes le concedan un lugar en la sociedad. El mal está ahí, aunque nos neguemos a reconocerlo o lo echemos a la cuenta de los demás. La realidad es más cerca que nuestras etiquetas. Déjenlos crecer juntos hasta la siega. Sin embargo, hemos de aprender a ser prudentes y reconocer que nuestros juicios son provisionales e inciertos. Todos podemos equivocarnos y arrancar el bien cuando pretendemos arrancar el mal. Las personas, los profesionales, los grupos políticos deberían de dialogar y aprender a crecer juntos hasta la siega, porque no podemos ignorar que habrá una siega final. Por lo general,
tendremos a buscar a Dios en lo espectacular y prodigioso, no en lo pequeño e insignificante. Por eso les resultaba difícil a los galileos creer que Jesús, cuando les decía que Dios estaba ya actuando en el mundo, ¿dónde se podía sentir su poder? ¿Dónde estaban las señales extraordinarias de las que hablaban los escritores apocalípticos? Jesús tuvo que enseñarles a captar la presencia salvadora de Dios de otra manera. Les descubrió su gran convicción. La vida es más que el lío que lo que se ve. Mientras vamos viviendo de manera distraída sin captar nadie especial, algo misterioso está sucediendo en el interior de la vida. Con esa fe vivía Jesús. No podemos experimentar nada extraordinario, pero Dios está trabajando el mundo. Su fuerza es irresistible. Se necesita tiempo para ver el resultado final. Se necesita sobre todo fe y paciencia para mirar la vida hasta el fondo e intuir la acción secreta de Dios. Tal vez la parábola que más les sorprendió fue la de la semilla de mostaza. Es la más pequeña de todas, como la cabeza de un alfiler, pero con el tiempo se convierte en un hermoso arbusto. Por la primavera todos podemos ver cantidades de pajaritos que se van cobijando en sus ramas. Así es el reino de Dios. El desconcierto tuvo que ser general. No hablaban así los profetas. Ezequiel lo comparaba con un cedro magnífico, un gran árbol plantado en una montaña elevada y excelsa que echaría un ramaje frondoso y serviría de cobijo a todos los pájaros y aves del cielo. Sin embargo, para Jesús, la verdadera metáfora de Dios no es el árbol grande, el cedro, que hace pensar en algo grandioso y poderoso, sino el grano de mostaza, que sugiere lo pequeño y lo insignificante de la vida. Para seguir a Jesús no hay que soñar en cosas grandes. Es un error que sus seguidores busquen una iglesia poderosa y fuerte que se imponga sobre los demás. El ideal no es el gran árbol encumbrado sobre una montaña alta, sino el arbusto de mostaza que crece junto a los caminos y acoge por la primavera a los pájaros. Dios, no lo busquemos en el éxito, el poder o la superioridad. Para descubrir su presencia salvadora, hemos de estar atentos a lo pequeño, lo ordinario, lo cotidiano. La vida no es solo lo que se ve, es mucho más. Al menos así lo pensaba Jesús.